Bienvenidos todos a una resolución de examen para el área de química. En este caso vamos con la unidad número 2, así que muchísima suerte, presten atención y cualquier duda puede ir en comentarios o en cualquier clase de consulta. Abrazo muy grande y suerte. Bien, indica la configuración electrónica incorrecta, ¿sí? Es decir, algo acá nos tiene que llamar la atención y decir, che, esto está mal, esto no puede ser, algo que se vaya de nuestras reglas. Para eso tenemos que recordar nuestro querido diagramita SPDF, que es como lo que necesitamos tener en consideración, en cuenta o a mano para esta situación. Así que nos lo hacemos en un costadito como para tenerlo de machete, por decirlo de alguna manera. Por lo menos dibujamos los primeros, no hace falta hacerlo completo, ¿sí? Fíjense que acá vamos a llegar hasta nivel 4 como mucho, así que por ahí hacemos el 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F y ya más allá de eso no, ¿sí? A lo sumo hasta el 5S, porque fíjense que si existe algún 3D por acá, que acá lo tenemos, ¿sí? Si existe algún 3D puede que lleguemos hasta el 5S. Más allá de esto, no es necesario que lleguemos, sino hace falta que hagamos hasta el final, pero sí el diagramita tenerlo a mano para poderlo utilizar y ver cuál de estas es incorrecta. Bien, a ver, 1S, máximo 2 electrones en subnivel S, así que es correcto. Después nos está poniendo el 2S con un máximo de 2 electrones, perfecto. Después nos pone 2P, sabemos que el P máximo podemos tener hasta 6 electrones, ya ha puesto 5, o sea que esto no se ve mal. Vamos al siguiente. 1S2, también se ve bien, esto también. P con máximo 6, excelente. Si ya nos hubiese puesto, no sé, un 2D, por ejemplo, también estaría erróneo, porque eso no existe. Pero acá pasó del 2P6 al 3S2, incluso está siguiendo el orden correspondiente, ¿sí? 3S2, 3P6, ¿sí? 4S1. Acá vemos algo raro, pero no es que esté mal, ¿sí? Nosotros sabemos que después del 3P6 debería seguir el 4S2, siempre seguimos como el gusanito, ¿sí? 1S, 2S, 2P, 3S, empezamos la nueva flecha, 3P, 4S, nueva flecha, 3D, 4P, si ese es el orden que nosotros seguimos, ¿sí? En el orden creciente del nivel de energía. Y acá nos encontramos con un detalle, que el 4S no está completo y ya hay electrones en el 3D. Esto capaz que debería ser 4S, 2, 3D, 4. Pero esto no está incorrecto, ¿sí? Lo único que ha sucedido acá es que un electrón del 4S ha obtenido energía, ¿sí? Ha sido excitado y ha pasado al 3D, ¿sí? Ha aumentado su nivel energético. ¿Por qué digo que ha aumentado si estamos pasando del 4 al 3? Porque el subnivel 4S tiene un poquito menos de energía que el 3D, que es el que sigue en este orden que tenemos en la tablita. Entonces, lo único que ha pasado es eso, pero no es algo incorrecto. No es que pusimos 3 electrones en el S, no es que pusimos 25 electrones en el D, no es que inventamos, por ejemplo, un nivel 3F, por ejemplo. No, es algo que puede suceder. Podemos tener electrones excitados, así que no es algo que esté mal. En todo caso, le hacemos una pequeña marquita para decir, che, acá pasó algo raro, pero no es que esté mal, no es la incorrecta que estamos buscando. Vamos a la que sigue. 1S2 va bien, 2S2, 2P6, esto es correcto. Y acá sí nos encontramos con algo que no tiene sentido. Si no podemos tener 3 electrones en un S, eso es imposible, así que sí esa es la respuesta, que es incorrecta, es la que hay que marcar, y por lo tanto terminamos el ejercicio ahí. ¿Sí? Lo otro lo podemos revisar. Bien, ahora unos consejitos con este tipo de ejercicio que a mí me ayudan mucho. Bien, fíjense que hay algunos muy largos de controlar y creo que son mucho más cortitos. Normalmente arranquen por los cortitos, que son más sencillos de revisar, y además tienen una pequeña ventaja. Fíjense que esto, ¿sí? De acá, es súper cortito. Y además de que es súper cortito, esto prácticamente se repite acá, acá y acá. Los estoy viendo y son prácticamente iguales, ¿sí? Entonces, si esto está bien, yo sé que por lo menos hasta acá este largo está bien, hasta acá este largo está bien y hasta acá este largo está bien. Eso me da una pequeña ventaja, ¿por qué? Porque en el B, por ejemplo, que es larguísimo, solamente tendría que revisar esta segunda mitad, porque la primera parte está igual que arriba y ya sé que está bien. En el D, tendría que revisar solamente este pedacito, porque sé que la primera parte ya está bien. Y en el C solamente debería revisar esto, porque sé que la primera parte está bien. ¿Sí? Algunos capaz se habían quedado con esto y han dicho, che, pero esto también está bastante raro.
Está raro, pero no imposible. Fíjense que si yo siguiera el orden correspondiente sería 1, S2, y el tercer electrón debería estar en 2S1. Lo que ha sucedido es que este electrón ha sido promovido, ¿sí? Del 2S ha saltado al 2P, ¿sí? Ha sido promovido, tiene más energía. Sí se ve un poquito raro, pasa algo parecido a lo que nos pasó acá arriba, pero simplemente eso, ha recibido energía, ¿sí? Sería una configuración electrónica promovida, una configuración electrónica que ha recibido energía, una configuración electrónica que ha sido excitada, pero no es incorrecta, ¿sí? La que es incorrecta acá vendría siendo la C. Determina el periodo y el grupo correspondiente a un elemento que tiene la siguiente configuración simplificada para su ion de carga más 2. ¿Sí? Bien, configuración simplificada porque toda la primera parte, que es común a varios elementos, en vez de poner la primera parte nos ha puesto simplemente esto. ¿Sí? El gas noble que reemplaza ese pedacito. Acá está raro de todas maneras porque XR no está, debería ser uno de los gases nobles, ¿sí? Lo más parecido podría ser KR, que sería el kriptón, o XG, que sería el xenón, pero bueno, acá está como en el medio. De todas maneras, tranqui, ¿sí? Que esto no es lo que nos interesa en este momento. Lo que nos interesa son dos datos muy particulares para saber a qué periodo y a qué grupo corresponde un elemento. Una cosa muy importante es saber si el elemento está en su estado base, es decir, carga cero, porque si está en estado base, carga cero, esto nos va a indicar en dónde está la tabla periódica, pero si no está en estado base porque ha perdido o ha ganado electrones, tengo que tener cuidado porque esto tengo que arreglarlo un poquitito. Y lo segundo que tengo que tener en cuenta es justamente esto, que es la forma en que termina su configuración electrónica para ver dónde está ubicado. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta esas dos cosas. Por un lado esto y por otro lado esto. Y por supuesto, en la mente al menos, tenemos que tener en cuenta nuestro querido caminito del CPDF para saber más o menos dónde estamos ubicados. ¿Sí? Fíjense cómo termina, 5S2, 4 de 10. 5S2, 4 de 10. Ahí han sido ubicados los últimos electrones. ¿Sí? Una vez que esto ya lo tenemos en cuenta, vamos a ver qué nos está diciendo esto. Carga más 2. Es un catión, porque la carga es positiva, y los cationes, o los elementos que ya tienen carga positiva, los iones en realidad de carga positiva, han perdido electrones. ¿Sí? Esta configuración que me están mencionando acá es la configuración simplificada para ese ion, pero esa no es la configuración original de mi elemento. Mi elemento antes tenía 2 electrones más. Esta configuración, esos 2 electrones los ha perdido, se los tengo que volver a dar. Ahora, ¿dónde estaban esos 2 electrones? Bueno, 5S2 yo veo que está completo. Lo siguiente, que es el 4D, está completo. Entonces, esos 2 electrones los tienen que haber perdido seguramente del que le sigue al 4D, del 5P. O sea que la configuración original de este elemento terminaba así, no terminaba así, terminaba con 5P2, ¿sí? Tenía 2 electrones de más que fueron perdidos para formar el ion. Ahora que sabemos eso, tenemos sí la configuración electrónica del elemento base, que esta es la que vamos a encontrar en la tabla periódica para ubicar a ese elemento. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para ubicar ese elemento? Bueno, tenemos que recordar otros detallitos. ¿Qué detallitos? Bueno, ¿cómo se encuentran más o menos los elementos según su configuración electrónica? Lo primero es definir en qué periodo está, y el periodo es lo más fácil de ubicar, porque simplemente el periodo nos tenemos que fijar cuál es el máximo nivel de energía en el cual nos encontramos electrones. ¿Sí? Si hay por lo menos un electrón que esté en el 6, es de periodo 6. Si por lo menos un electrón está en periodo 3, es de periodo 3. ¿Sí? Buscamos el periodo, el nivel, digamos, más alto en el cual tenemos electrones. En este caso, entre el 4 y el 5, por supuesto el más alto es el 5, entonces 100% que nuestro elemento pertenece al periodo 5. Eso algunas opciones ya las deja fuera, por ejemplo esta chau y esta chau. Es del periodo 5. Ahora, ¿es del grupo 12, es del grupo 14 o de ninguno de ellos y ninguna es correcta? Bueno, para ver ese detalle, lo que vamos a hacer es ir a analizar a dónde puede llegar a estar nuestro elemento.
¿sí? Y para eso nos fijamos en dónde entraron, según este diagramita SPDF, en dónde entraron los últimos electrones. En nuestro caso entraron en un subnivel tipo P. ¿Sí? Los últimos dos electrones entraron en subnivel tipo P. ¿Esto en qué nos ayuda? Bien, todos los elementos que están en el grupo 1 y en el grupo 2 terminan en un subnivel tipo S. Los últimos electrones entran en subnivel tipo S. ¿Sí? Tienen tendencia a ser cation, etc., pero terminan en S. De hecho, todo el grupo 1 termina en S1 y todo el grupo 2 termina en S2. Todos los elementos que están acá, los elementos de transición, los últimos electrones entran en un subnivel tipo D. ¿Sí? D1, D2, D3, ¿sí? Hasta llegar acá. Por eso es que por ahí, cuando ustedes terminen en D, lo que hacen es a los electrones que tengo en el subnivel D, le sumamos 2, ¿sí? Porque ya hay dos grupitos adelante. Luego tenemos los elementos que tenemos acá. Estos elementos que tenemos acá, su último electrón ingresa en un subnivel tipo P. ¿Sí? Los que están acá es subnivel tipo P1, los que están acá es subnivel tipo P2, P3, P4, P5 y los que están completos acá P6. ¿Sí? Ahora, fíjense que justamente nuestros últimos electrones ingresaron en un subnivel tipo P y fueron 2. Entonces, acá tenemos P1, acá tenemos P2. Ahora, ¿a qué grupo pertenece? Bueno, fíjense que tenemos dos tipos de grupos, ¿sí? Tenemos unos que teníamos por ejemplo la numeración A y B, que si seguíamos la numeración A en los números romanos teníamos el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A y así, porque eran solamente como los representativos, metálicos y no metálicos. Pero nosotros vamos a seguirnos por la numeración que va del 1 al 18, porque son 18 grupos en total, ¿sí? Terminan en S, tenemos el grupo 1 y tenemos el grupo 2, por eso si terminan en S, acá mismo ya vemos qué grupo estamos. Cuando terminaban en D, lo que hacíamos era sumarle 2, porque justamente ya tenemos esto, entonces acá empezamos del grupo 3 en adelante. ¿Sí? Del 3 al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, al 10, al 11, al 12. Y acá empezamos a partir del grupo número 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Sí? Por eso es que a este numerito, o a este numerito, para saber realmente en qué grupo estamos, le vamos a sumar 10 por todos los que tenemos acá adelante, o por este que tenemos acá, y además 2 unidades más por los que ya están acá, se le suma como 12, digamos. ¿Sí? Estaríamos en el grupo 2 más 10 más 2. ¿Sí? Grupo 14. Y por eso hemos encontrado nuestra respuesta correcta. El número de protones de los núcleos de los elementos A, B, C, D y E son 2 para el A, 11 para el B, 9 para el C, 12 para el D y 13 para el E, respectivamente, sí que están en orden. Indicar cuál es el elemento más electronegativo. Bien, para hacer este ejercicio no es simplemente tirar un número al azar, sino que tenemos que tener varias cosas en consideración, pero más que nada es cómo varía la electronegatividad y dónde están ubicados estos elementos en la tabla periódica aproximadamente. ¿Sí? Acá lo vamos a hacer exacto porque tenemos la posibilidad de hacerlo, pero en un examen uno más o menos dibuja una tabla periódica así feita como nos salga. Dibujamos la tabla periódica, por lo menos un rectángulo tiene que ser, y ubicamos de forma aproximada, ¿sí?, nuestros elementos para saber quién está más arriba, quién está más abajo, quién está más a la derecha, quién está más a la izquierda. ¿Sí? Acá lo vamos a hacer lo más justito posible porque podemos hacerlo. ¿Y por qué queremos saber esto? Bueno, porque sabemos que la electronegatividad en la tabla periódica crece hacia arriba y crece hacia la derecha, es decir, crece hacia allá, hacia esa esquina. Y con eso en mente, el elemento que esté más cerquita de esta esquina va a ser el más electronegativo y listo. Por eso les digo, no hace falta que sea exacto el dibujo. Aunque sea un rectangulito más o menos va, acá lo tengo, entonces bueno, lo vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo sé en dónde están estos elementos? Bueno, para saber dónde están los elementos, más o menos,
Tenemos que tener en nuestra cabeza el diagramita de ese PDF para hacer una configuración electrónica rápida. Y con esa configuración electrónica rápida vamos a ubicarlos en la tabla periódica. ¿Sí? Veamos. Acá nos dice que tenemos el número de protones que hay en los núcleos. Recordemos que para los elementos sean neutros, el número de protones tiene que ser igual al número de electrones. ¿Sí? Ese número de electrones es el que vamos a usar para hacer la configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, para el A, que tiene solamente 2 electrones, sería 1s2 y ya está, terminamos. Para el B, que tiene 11 electrones, no nos quedamos con 1s2, sino que tenemos que continuar, nos faltan 9 electrones. Entonces seguimos. 2s2, 2p6, 3s1. ¿Sí? Si necesitamos podemos hacernos el machetito del SPDF en un costadito, si es que no lo tenemos hecho del punto anterior, así que podemos utilizarlo. Bien, pero ahí tenemos nuestra configuración electrónica del B. El que sigue, el C, son 9 electrones. Entonces no voy a empezar a escribir la de 0, simplemente sé que es muy parecida a esta, pero con 2 electrones menos. Entonces le saco ese último electrón, le saco un electroncito de acá, y ya sé que ahí hay 9. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Ahora sí. Bien, después vamos al D, que son 2 electrones. Como teníamos una configuración con 11, sabemos que la que sigue, la del D, es igual que esta, pero en vez de tener 11 electrones tenemos 12, así que acá iría un 2 y listo. Y la otra tiene 3 electrones, así que es exactamente igual que esta, pero se le agrega un electrón más. ¿Qué seguía de 3s? Seguía el 3p. Listo. De todas maneras, fíjense que 11, 12 y 13, ese es su número atómico, van a estar uno al otro en la tabla periódica. O sea que una vez que encontremos dónde está el 11, el 12 está al ladito, el 13 está al ladito. Pero sí tenemos que saber si está al ladito, o sea, si ya nos pasamos de acá, tenemos que irnos para abajo. Entonces, por eso conviene tener la configuración electrónica. Bien, este es el más sencillo. Está en el periodo 1 y tiene 2 electrones. ¿Sí? Así que nos pasamos acá, nos venimos a este lado, es un gas noble. Es el único gas noble que termina en S2. ¿Sí? El helio, porque justamente con eso completa. Todos los otros terminan en P6. Bien, el B. Periodo. El número más grande que hay acá es el 3, así que está en el periodo número 3. ¿Sí? Está en esta fila, más o menos. ¿Sí? Y termina en S1, así que está acá justamente. Y este tenía 11 electrones, así que el otro que tiene 12 electrones, D, va al ladito. Y el E es el que le sigue. Para controlarlo, fíjense que tenemos ambos dos, su nivel más grande es el 3, así que ambos dos son del periodo 3. ¿Sí? Pero este termina en S2, así que está en el grupo 2, mientras que este termina en P1. ¿Sí? Así que está en este grupo acá, que es el 13. ¿Por qué? Y porque este unito de acá se suman las 10 unidades que tenemos acá adelante y las 2 unidades de acá adelante. Entonces 2 más 10, 12, más 1, 13. Y después tenemos el C, que es el que nos falta ubicar. Fíjense que el nivel más grande es 2, ¿sí? Así que está en el periodo número 2. Y termina en P5, ¿sí? Así que el P1, P2, P3, P4, P5. Acá tenemos AC. Bien, y acá alguien me va a decir, bueno, el más alternativo es A, porque está bien al rinconcito. Bien, error. ¿Por qué? Porque justamente la electronegatividad no cuenta a los queridos gases nobles. ¿Por qué? Porque esa electronegatividad es la fuerza o la tendencia de atraer los electrones hacia sí que tiene el átomo. ¿Sí? Los gases nobles, como ya están completitos, no tienen tendencia a atraer más electrones, ya están completos. ¿Sí? Por eso no son reactivos, por eso son gases nobles. Por eso no se los tiene en consideración en cuanto a esta propiedad de electronegatividad. Ahora, si sacamos a la, que nos dimos cuenta que es un gas noble, que es el helio básicamente, porque es el único que tiene esa configuración, todos los otros dijimos que tenían en P6, si lo sacamos de encima, el que está más arriba y a la derecha justamente es C. ¿Sí? Que si buscan en la tabla periódica se van a dar cuenta que justamente es el elemento más electronegativo de la tabla.
Por eso ese que está acá es nuestra respuesta correcta. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular habrá entre las moléculas de amoníaco? Nos da la fórmula del amoníaco para que sepamos cómo es. Recordemos que el amoníaco es el nitrógeno unido a 3 hidrogenitos. Ya después cuando vean orgánica van a ver bien cómo es un poquito más esta unión. Pero ya de a poquito tenemos que tener ejemplos en nuestra mente de algunas moléculas como el amoníaco, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, el agua, algún alcoholcito, como para tener idea de cómo se unen, ¿sí? O qué fuerzas existen entre esas moléculas, ¿sí? Y tener ejemplos para discutir, para estudiar, etc. Respecto a las fuerzas de Van der Waals, es decir, las fuerzas entre moléculas, podemos decir que tenemos estas de acá. Estas son las más débiles y a medida que subimos van a ser fuerzas cada vez más fuertes. ¿Sí? Vamos a tener fuerzas de London, que son conocidas como fuerzas dipolo inducido, esto es una I. O también a veces se pone DI, que sería dipolo inducido, se produce entre moléculas que son no polares. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un recipiente que está lleno de nitrógeno molecular, ¿sí? Esta molécula de nitrógeno está formada por dos nitrógenos. Este y este son exactamente iguales, entonces es una molécula que es no polar. Si yo tengo un recipiente lleno de nitrógeno, voy a tener muchas moléculas de estas, pero son todas no polares. Como son todas no polares, entre ellas, las fuerzas que se producen justamente son estas, fuerzas de London. Son muy débiles, ¿sí? Y solamente cuando se acercan mucho entre ellas, se producen estos dipolos inducidos y aparece una mini fuercita entre medio. Si no, no. Después tenemos dipolo inducido, que es la fuerza que le sigue, digamos, y se producen cuando tenemos moléculas polares y moléculas no polares mezcladas entre sí. Por ejemplo, tuviéramos una mezcla en la cual tenemos nitrógeno y cloruro de hidrógeno, ¿sí? En la cual justamente la molécula de nitrógeno es no polar, pero la molécula de cloruro de hidrógeno es polar. Entonces, como esta es una molécula polar y tiene un dipolo, y esta es una molécula no polar, si yo tengo un recipiente que tiene muchos nitrógenos y muchos cloruros de hidrógeno mezclados entre sí, están todos dando vuelta por todos lados, cuando se encuentren entre sí, van a tener una fuerza de este estilo. Porque esta es polar, y al acercarse a esta va a generar un dipolo inducido y se va a formar esa fuerza que es apenas más fuerte que la anterior. Después tenemos dipolo, que se produce, por ejemplo, tenemos un recipiente que está lleno de estas moléculas, ¿sí? Tenemos cloruro de hidrógeno puro, ¿sí? Entre estas moléculas, por supuesto, como son todas dipolo, van a tender a ordenarse, ¿sí? El cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, entonces forma un polo negativo, un polo más positivo, y van a tender a ordenarse para buscar justamente que estos dipolos estén ordenados. Negativo con positivo, otro positivo que tengo acá se va a acercar a ese negativo, ¿sí? Se van a dar vuelta incluso las moléculas para ordenarse entre ellas, y eso sería dipolo. Luego tenemos un dipolo especial, que se produce cuando este hidrógeno se encuentra unido a elementos muy electronegativos, como puede ser el oxígeno o el nitrógeno. ¿Qué sucede? Bueno, en estos casos, que sabemos que es lo que sucede en el agua, y también justamente lo que nos está pasando acá. Es tan fuerte esta diferencia, en parte puede ser por justamente diferencia de electronegatividad, en parte puede ser por la geometría, pero es tan fuerte esta diferencia, ¿sí? Que no solamente se forman los polos, es decir, no solamente se forma este polo negativo y los politos positivos cerca de los hidrógenos, sino que además es algo tan potente que cuando se acercan estos dos, el polo negativo este que es muy fuerte con el polo positivo este que es muy fuerte, no solamente se produce una fuercita ahí, sino que además se forma justamente un puente de hidrógeno, que de vuelta es un dipolo pero más fuerte, que es casi un enlace, casi, ¿sí? Por eso es un puente de hidrógeno y se lo simboliza con línea punteada y no con una línea fija, ¿sí? Es un poquitito más fuerte que el otro. Y después, bueno, ya tendríamos esta fuerza que sería entre iones, propiamente dicho, un ion que ya está en solución, por ejemplo,
con una molécula que es polar. Por ejemplo, un ion puede ser el sodio, el ion sodio, que está disuelto en agua, con las moléculas de agua que son polares. Ese enlace es un poquito más fuerte. Bueno, bastante más fuerte. Pero bueno, ya justamente acá, conociendo el ejemplo de este y viendo que es una molécula polar y viendo que es nitrógeno con hidrógeno y conociéndolo, que entre sus moléculas se forman puentes de hidrógeno, tenemos la respuesta correcta. En la tabla periódica, ¿qué es correcto respecto a las propiedades periódicas? Bueno, y acá me voy a traer un dibujito para recordarnos detalles. ¿Por qué quiero esto? Bueno, primero porque quiero recordar más o menos dónde está cada cosa. ¿Sí? De acá tenemos lo que sean los metales, excepto por supuesto el hidrógeno, que bueno, está como separado, en realidad no debería estar tan separado, pero sabemos que el hidrógeno está acá arribita, y que justamente es un no metal, igual que todo lo que hay de este lado. Después tenemos los gases nobles en la última hilerita, que serían los gases nobles. Bien, y luego las propiedades, que de cierta forma se asocia a lo que vemos acá. Tenemos el potencial de ionización, ¿sí? Que es una energía que interviene ahí en la ionización justamente. La afinidad electrónica, la afinidad por esos electrones, y la electronegatividad, que es la fuerza o capacidad que tiene un elemento de atraer hacia sí los electrones, ¿sí? También muy relacionada con la anterior. Las tres crecen hacia arriba, las tres crecen a la derecha, y por eso trazamos esta diagonal para representarlas, ¿sí? Mientras que el radio atómico crece hacia la derecha y crece hacia abajo. ¿Por qué pasa esto? ¿Recuerdan por qué pasaba eso del radio atómico? Recuerden que el radio atómico tiene que ver con la distancia entre el núcleo y los últimos electrones que tenemos acá. Asociado con la electronegatividad, ¿sí? Y con la cantidad de protones que hay en los elementos, ¿sí? Si nosotros nos movemos en una fila, en una fila, por ejemplo, vamos a poner acá un numerito randómico, ¿sí? Supónganse que acá tenemos 19 protones y 19 electrones, 20, 21, 22, ¿sí? 27, supónganse. ¿Qué pasa? Los electrones aumentan de a 1. Entonces, esta nube electrónica no se hace mucho más grande de acá para acá, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué es lo que sí aumenta? ¿Sí? Las nubes electrónicas son más o menos iguales, 20, 21, 22, 23, deberían ser muy similares, muy parecidas, ¿sí? Porque tampoco está aumentando el nivel, fíjense que seguimos en el mismo periodo, pero lo que sí aumenta, al mismo tiempo que la cantidad de electrones, es la cantidad de protones. Entonces, ¿qué pasa? La carga del núcleo, a medida que subimos, la carga del núcleo es más fuerte, tenemos más protones, más carga del núcleo, más positivo el centro. ¿Y qué pasa? Como es más positivo este centro, atrae con más fuerza los electrones, por eso hay más electronegatividad. Y como atrae con más fuerza esos electrones, eso hace que la nube electrónica se acerque un poquitito al núcleo, y eso hace que no sean todas iguales, sino que a medida que avanzamos en la tabla periódica sean un poquitito más chiquitas. Acá lo estoy exagerando, me parece, bastante, pero a medida que vamos hacia la derecha son cada vez más chiquitas, y por eso a la derecha son cada vez más chiquitos los radios atómicos. Por eso, como a la derecha disminuye, decimos que el radio atómico aumenta hacia la izquierda. Y cuando vamos hacia abajo, tenemos que asociarlo más a los electrones en sí, porque nosotros si saltamos de un nivel al siguiente, van a ver que los electrones saltan muchísimo, ¿sí? Por decirles, si por acá dice 27, en algún lugar de acá en medio dice 27, el de abajo creo que tiene algo de 45, 46 electrones, entonces pasamos de 27 a 45, 46, y por supuesto, de arriba hacia abajo, el crecimiento va a ser un montón, ¿sí? Tanto en nivel, ¿sí? Como en la forma, subniveles, etcétera, y en la cantidad de electrones. Por eso es que aumenta el radio atómico de arriba hacia abajo, y por eso simplemente lo simplificamos y decimos que crece en la diagonal azul que vemos representada acá. Simplemente crece en esta dirección, ¿sí? Ya cuando hablamos de radio iónico es un poquito diferente porque ahí tenemos que pensar en qué elementos se van a convertir en cationes y qué elementos se van a convertir en aniones.
Realmente en cationes se van a convertir todos los metales representativos y algunos de estos, y en aniones algunos de estos y los no metales. ¿Sí? Pero básicamente el que se va a convertir en anión va a ganar electrones y va a aumentar su nube, va a aumentar su radio iónico, mientras que los que se convierten en cationes pierden electrones y disminuyen su radio iónico. Todo esto es lo que tenés que tener en cuenta cuando leamos estas opciones. ¿Sí? Carácter metálico. Aumenta a medida que el número atómico aumenta en un periodo. Es decir, en una fila me está diciendo que el carácter metálico aumenta a medida que aumenta el número atómico. El número atómico aumenta para allá, el Z. Y dice que el carácter metálico aumenta para allá. Ahora, si acá tengo los metales, si acá tengo los no metales, el carácter metálico aumenta para allá. Mientras más a la izquierda esté, más metálico, más representativo metálico es un elemento, pues estoy en una sola fila. ¿Sí? Si yo me muevo en horizontal, si me voy a la derecha me voy a los no metales, es decir, estaría aumentando el carácter no metálico, y si me voy a la izquierda, aumentaría el carácter metálico, me voy a los metales, por eso está mal, está al revés, digamos. B. La energía de ionización aumenta a medida que aumenta el número atómico dentro de un grupo. Ojo, grupos son las columnas. Si yo quiero aumentar el número atómico en una columna, tengo que ir hacia abajo. Acá tengo los más chiquitos, acá tengo los más grandes. Pero justamente esa energía o potencial de ionización crece hacia allá. Es decir, crece para arriba y crece para la derecha. Por eso es que tampoco es correcto. Radio atómico aumenta a medida que aumenta el número atómico dentro de un grupo. Grupo serían las columnas. ¿Crece para abajo el radio atómico? Sí, tal cual como dijimos recién, radio atómico crece hacia abajo. Así que esa es correcta, la marcamos y nos vamos, pero como tenemos un ratito vamos a controlar las últimas. Dice que la afinidad electrónica disminuye dentro de un periodo, es decir, dentro de la fila, de la misma forma que disminuye el radio atómico. Justamente van al revés. ¿Sí? Fíjense que la afinidad electrónica aumenta para la derecha, o sea que debería disminuir hacia la izquierda. Mientras que el radio atómico, ¿para dónde disminuye? Bueno, el radio atómico dijimos que aumenta para allá, por lo tanto disminuye para allá. O sea que van como contrariados. Disminuyen en sentidos contrarios y aumentan en sentidos contrarios estos dos. Y por último, la energía de ionización, potencial de ionización, que dice que aumenta a medida que disminuye el número atómico dentro de un periodo. Periodos son las filas. Para que disminuya el número atómico dentro de un periodo, tengo que ir para la izquierda. ¿Sí? Dice que aumenta hacia la izquierda. No, aumenta hacia la derecha, justamente, y por eso tampoco es correcto. ¿Cuál de los siguientes saltos energéticos libera más energía? Al leer esto y ver las opciones, yo sé que muchos dijeron, ah, mira, del 2 al 8 están re lejos uno del otro, selecciono esto porque hay un salto energético gigante y me fui al ejercicio siguiente, y de repente cuando vi el examen corregido, me encontré con que era la C. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron dos cosas. Primero, me dice que tengo que buscar saltos en los cuales estoy liberando energía. ¿Sí? Cuando yo me acuerdo de que existían los niveles de energía y que el electrón, vamos a hacerlo con circulitos, mejor, y que el electrón puede saltar entre esos niveles, tengo que tener en cuenta un detallazo. Cuando el electrón va, por ejemplo, de este nivel a aquel, sube de nivel de energía, gana energía, la absorbe. Pero cuando el electrón va de niveles más altos a niveles más chiquititos, ¿sí? Pierde esa energía, pero no es que la pierda, sino que la libera, en forma de radiación, en forma de luz, etc. Libera. Entonces me está pidiendo esto a mí, cuando libera energía. Para que libere energía tiene que pasar de un nivel más alto a otro más chiquito. Del 2 al 1, del 5 al 3, como sea. Pero tiene que pasar de un nivel más alto a uno más chiquito. Acá pasa del 4 al 5, acá absorbe energía, no libera. Del 2 al 8 absorbe energía, no libera.
Del 7 al 5, libera energía. Del 8 al 6, libera energía. Del 1 al 2, la absorbe nuevamente, así que tampoco. Tengo dos opciones. Del 7 al 5 o del 8 al 6. ¿Cómo me decido? Bueno, me decido recordando un poquito el modelo de Bohr. ¿Sí? ¿Qué me decía? Más allá, ¿sí?, de estas órbitas que me definía, digamos, Bohr me decía que mientras más lejos esté del núcleo, voy a tener más energía, pero las diferencias entre un nivel y el siguiente van disminuyendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien a medida que me voy hacia afuera voy teniendo cada vez más energía, el primer nivel, por ejemplo, está por ahí, lejitos del núcleo, podemos decir. El que sigue mantiene cierta distancia con el nivel anterior, pero esa distancia es un poquitito más chiquita que esta. El que sigue, por supuesto, está distante, pero la distancia entre este nivel y este es más chiquita que la distancia entre este nivel y este. Y así como las distancias son cada vez más pequeñas, las diferencias de energía también son cada vez más chiquititas. ¿Sí? Y así como se parece a una especie de blanco. ¿Esto qué significa? Que el salto que voy a tener entre el nivel 7 al 5, que está como más adentro que del 8 al 6, ¿sí? Este salto, primero porque son dos niveles de diferencia y no, bueno, acá también son dos, del 8 al 6 son dos, del 7 al 5 son dos, entonces los dos están como empatados, pero como estos dos están más adentro, están más cerquita del núcleo, el salto que hay entre ellos, la distancia que veríamos entre ellos, es más grande que la que hay entre 8 al 6. Porque del 8 al 6 sería como decir esta distancia, ¿sí? Pero del 7 al 5 sería como decir capaz esta distancia. Fíjense que mientras más cerca del núcleo, mayor es la distancia, mayor es la diferencia energética que hay entre dos niveles. Por eso la respuesta correcta era la C. La configuración electrónica de un elemento es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ¿Qué tipo de elemento es? ¿A qué periodo? ¿A qué grupo pertenece? Bien, esto lo hemos trabajado un poquito en ejercicios previos, así que vamos a ir un poquito más rápido, pero sabemos que el máximo nivel de acá nos va a indicar el periodo, ¿sí? En este caso, más grande es el 3, así que sí o sí es del periodo 3, eso ya nos saca una opción y otra opción de las posibilidades. Ahora, grupo. Bien, los últimos electrones, 1s2, 2s2, p6, 3s2, los últimos electrones entraron acá, en subnivel S. Subnivel S, 2. Quiere decir que si yo imagino la tabla periódica, como un rectángulo, ¿sí?, bien básico, tendríamos los S1 y tendríamos los S2. Grupo 1, grupo 2. En el grupo 2 tiene que estar nuestro elemento. ¿Sí? Es decir, que esta opción no era, esta opción no era. O sea que la única opción viable era esta. Control. ¿Es un elemento representativo? Sí, los elementos representativos teníamos en los grupos 1 y 2, tenemos los elementos representativos metálicos, y en el grupo P, ¿sí?, que eran los grupos que estaban entre el grupo 13 y el grupo 17, tenemos los elementos representativos no metálicos, ¿sí? Así que ¿es representativo? Sí, es representativo metálico, pertenece al periodo 3, grupo 2. Determina la masa atómica promedio del zinc sabiendo que tiene 5 isótopos estables, cuyos porcentajes de abundancia son: para el zinc 64, 48,63%, para el zinc 66, 27,9%, para el 67, 4,10, 68, 18,75 y para el zinc 70, 0,62. ¿Qué son esos 64, 66, 67? Bueno, recordemos que los isótopos son elementos que tienen el mismo número atómico, porque son justamente el mismo elemento. O sea que el Z de los zincs son para todos el mismo. Por lo tanto, lo que está cambiando acá
es el número másico, y el número másico justamente viene siendo el que nos ayuda a conocer la masa atómica promedio. ¿Cómo sacaba la masa atómica promedio? Para sacar la masa atómica promedio, yo tenía que agarrar la masa de todos los isótopos, la masa de cada uno de los isótopos, multiplicarla por su porcentaje y hacer la suma de todos ellos. Y al resultado, dividirlo por 100. Entonces, agarro la masa atómica del zinc 64, que sería 64, y la multiplico por su porcentaje. Agarro la masa atómica del zinc 66, que sería 66, y la multiplico por su porcentaje. Un puntito sin querer ahí. Más la masa atómica del zinc 67 multiplicada por su porcentaje, más la masa atómica del zinc 68 multiplicado por su porcentaje. Y por último, la masa atómica del zinc 70 multiplicado por su porcentaje. Por supuesto, fíjense que 0,6% no va a representar nada. Es muy bajito ese porcentaje, es casi cero. Así que no se sorprendan si me queda más lejos del 70 y mucho más cerquita del elemento más representativo, más abundante. Por ejemplo, yo viendo estos números, fíjense que los mayores porcentajes son del 64 y del 66. O sea que la masa atómica promedio va a estar muy cerquita entre 64 y 66, va a estar más cerquita de 65 que de 70. Sí o sí va a estar entre 64 y 70. No puede ser menos de 64, no puede ser más de 70, ¿sí? Pero va a estar más cerquita del 64 y del 66 que del 70. Eso si tuviera que decirme por alguna de estas sin hacer el cálculo. Ahora, lo calculamos, simplemente vamos a poner un paréntesis acá. Vamos a hacer la suma de todos estos pequeños productos. Al resultado lo vamos a dividir por 100 y vamos a sacar la masa atómica promedio que nos da 65,4682 UMAS, por supuesto, unidades de masa atómica, que es la unidad que estamos usando, por más que no la hayamos puesto. Y con eso buscamos el resultado más cercano y encontramos la respuesta correcta. Bien, hallar el número de protones en un átomo sabiendo que para su electrón de mayor energía, los números cuánticos principal y azimutal son respectivamente 5 y 0. Además, es un electrón desapareado. Bien, sabiendo eso, tenemos que hacer un pequeño recordatorio de lo que eran los números cuánticos. Y en base a eso, recordemos que el número cuántico principal nos definía el nivel de energía y era un número entero que va entre 1 y 7. Y el azimutal que nos menciona el ejercicio es el número cuántico secundario, va de 0 a n-1, es decir que a lo que valga n, este puede valer 0, 1, 2, 3, hasta n-1. En este caso, n, que es el número cuántico principal, vale 5. Así que el secundario o azimutal, L, puede valer 0, 1, 2, 3, 4. Pero lo importante es que S representa el subnivel de energía. En este caso es 0. Y como es 0, representa el S. El 1 el P, el 2 el D, el 3 el F. Pero este representa el S. Y luego tenemos los otros. El magnético representa los orbitales y el de spin, que eran máximo 2 por orbital, representaba el giro del electrón. Uno era para un lado y otro era para otro. Por eso era un medio positivo o un medio negativo. Bien. Con esto sabemos que el último electroncito, el último electrón, el de mayor energía, el último que entró en la configuración electrónica, es un electrón que entró en un subnivel 5, S,
y que está solito. Como está solito, está desapareado, ¿sí? Es el único que hay ahí. Quiere decir que la configuración electrónica de este elemento es tal que se llenan todos los subniveles hasta llegar al 5S que quedó 5S1. ¿Sí? Esto es lo que me está diciendo con los datos que me han dado. Así que lo que tengo que hacer ahora es pensar en cómo era el diagramita SPDF, ¿sí? O cómo sería el diagramita SPDF para este elemento, intentar completarlo y ver cuántos electrones tiene en total. Si yo sé cuántos electrones tiene y sé que es un elemento neutro, porque es un elemento de la tabla, no me están diciendo que es un ion, sé que el número de electrones y de protones va a ser igual, y con eso completamos el ejercicio. Ahora, ¿cuántos electrones hay? Bueno, tengo que llegar hasta el 5S, así que tengo que ir sumando todos los electrones que van para arriba. Acá tengo 2 electrones, más 2 electrones de este, más 6 electrones de acá, más 3 electrones, perdón, 2 electrones más, porque es otro S. Después tengo 6 electrones acá, 2 electrones más acá. Cuando termine este me vine acá, son 10 electrones del 3D, 6 electrones del 4P, y cuando llegó al 5S no tiene los dos, tiene uno solito, pero tiene uno acá. Y sumamos, ¿sí? 10, bueno, control global para no olvidarnos de ninguno, 10 más 6, 16, más 6, 22, más 6, 28, y 2, 30, 32, 34, 36 y el último 37. Si queremos podemos hacer la configuración electrónica también, escribir en orden, ¿sí? Que sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, etc. hasta llegar a 5S1, pero si quieren no escribirla entera podemos usar directamente el diagramita SPDF y con eso completamos el ejercicio. Bien, la estructura del pentóxido de dinitrógeno tiene, y nos pregunta por los enlaces covalentes simples, dobles, etc. Para esto vamos a tratar de hacer su estructura, y para hacer su estructura tenemos que tener en cuenta dos cosas principales. La primera que nos decía Lewis, que tenemos que tener muy en cuenta cuántos electrones de valencia tiene cada elemento. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, mientras que el oxígeno, igual que el azufre y otros más, tiene 6 electrones valencia. Ahora, ¿cómo los vamos a acomodar? Los vamos a acomodar de la manera más simétrica posible, lo más homogéneo posible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a intentar poner, ya que son 2 nitrógenos, vamos a tratar de repartir el oxígeno en esos 2 nitrógenos. El tema es que si ponemos los 2 nitrógenos en el medio, queremos repartir igual los oxígenos, tengo 5, me quedarían 3 acá y 2 acá, eso no sería simétrico, no sería homogéneo. Entonces, posiblemente, como tenemos una cantidad impar de oxígenos, uno de ellos vaya al medio, de tal forma que los otros 4 sí vayan 2 para un nitrógeno, 2 para el otro. Y ahí fíjense que nos quedó repartido de la manera más homogénea posible. Ahora, ¿cómo vamos a poner los electrones? Bueno, vamos a empezar a ponerlos de forma random, pero lo ideal es hacer primero una pequeña cuentita rápida. Y es que, ¿cuántos electrones necesito? ¿Cuántos electrones tengo? ¿Cuántos electrones necesito? ¿De dónde va eso? Bueno, todos estos elementos que tengo acá, tanto los nitrógenos como los oxígenos, quieren tener su octeto completo, ¿sí? Ninguno de ellos puede tener un octeto expandido, por lo que sabemos, porque los nitrógenos y los oxígenos no lo hacen, ¿sí? Lo haría, por ejemplo, un azufre, un fósforo, pero ellos no. Entonces, cada uno es egoísta y quiere sus 8 electrones. ¿De dónde lo van a sacar? No sé, pero quieren sus 8 electrones en su última capa, entonces todos quieren 8. ¿Cuántos quieren 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 7 átomos que quieren 8 electrones. 7 por 8, 56. Necesito 56 electrones. ¿Cuántos tengo? Bueno, cada nitrógeno me aporta 5. 5 por 2, 10. Más. Cada oxígeno me aporta 6. Son 5 oxígenos, así que 5 por 6,
30. Tengo 40 electrones. 56 necesito. Tengo 40. ¿Cuánto me están faltando? 56 menos 40, 16 electrones. Y estos electrones, como no los tengo, son electrones que voy a tener que tener sí o sí compartidos. Y ahí empezamos a jugar desde acá, viendo a dónde los voy a compartir. Naturalmente, acá tienen que haber 2, para que haya un enlace por lo menos. Acá tienen que haber 2, 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 y acá tienen que haber otros 2. Dicho esto, ¿cuántos electrones compartidos ya tenemos? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tienen que ser 16. Falta poner 4. ¿A dónde los pongo? Bueno, para que sea lo más homogéneo posible, esos 4 los podría poner en este oxígeno, por ejemplo, y en este oxígeno, que sería lo mismo que ponerlos acá y acá, porque fíjense que ahí es un oxígeno que está unido al nitrógeno, ¿sí? Del extremo. O sea que una opción podría ser esa, que me quede, por ejemplo, acá y acá. Y la otra opción es que en vez de estar unido entre el nitrógeno y un oxígeno del extremo, esté unido entre los nitrógenos y el oxígeno del centro, es decir, que los dobles enlaces estén acá. Ahora, ¿qué opción es más viable? Bueno, para eso tengo que ver que estén el resto de cosas completitas, ¿sí? Ahí yo ubiqué 16 electrones, pero yo no tenía 16 electrones, tenía 40. Entonces tengo que ver si llego, con esos 40 electrones, a completar todos los octetos que me están faltando. Este oxígeno que está acá, si yo sigo la configuración que estamos viendo acá, tiene 2, 4. Faltan 4 más para llegar a su octeto. ¿Sí? Este nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8, ya tiene su octeto. Este oxígeno tiene 4, le faltan 4. Este oxígeno tiene 2, faltan 6. Lo mismo con este. Este tiene 4, le faltan 4. Y el nitrógeno tiene sus 8. Supongamos que esta es mi opción correcta. Después si no vamos a tener que ir por la otra. ¿Sí? ¿De dónde habrán salido esos electrones? ¿Tiene sentido esto que estamos viendo acá? Bueno, el oxígeno tiene 6 electrones. Son los rojitos. Estos 4 que ni siquiera están compartidos tienen que ser necesariamente de él. ¿Sí? De esos 4 me faltan 2 para llegar a 6, así que seguramente uno de estos es del oxígeno y el otro también. Como este es de oxígeno, este tiene que ser de nitrógeno, este también tiene que ser de nitrógeno, pero el nitrógeno tenían 5 cada uno. ¿Dónde están los otros? Bueno, si nos fijamos en los oxígenos de los extremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son de este oxígeno. Lo mismo pasa en el otro extremo. Y eso hace que estos dos puntitos sí o sí sean de este nitrógeno. Estos dos sí o sí sean de este nitrógeno. El nitrógeno tenía 5. 1, 2, 3. O sea que estos dos que están acá, ¿sí? Tienen que ser de este nitrógeno. ¿Por qué no pueden haber más acá arriba? Porque el nitrógeno no puede tener más electrones, ya tiene sus 8. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, este del nitrógeno, este es del nitrógeno, y lo mismo pasa acá. Y estos 6 son de este oxígeno, y estos 6 son de este oxígeno. Entonces, ¿qué tipos de enlaces tenemos acá? Tenemos un enlace covalente doble, otro enlace covalente doble, un enlace covalente simple acá y otro simple acá porque tenemos un electrón de cada elemento. Y acá tenemos enlaces covalentes simples, pero son dativos o coordinados en los cuales el nitrógeno aporta el par de electrones por completo. Entonces son dos enlaces covalentes dobles, dos enlaces covalentes simples, dos enlaces covalentes dativos. Fíjense qué simétrico, qué bonito todo. La opción correcta que me dice esto es la E. Punto. Y si hubiese hecho lo de abajo, ¿qué pasaba? Bueno, si hubiese querido hacerlo de abajo,
Veamos qué nos quedaba. Podríamos haber llegado acá. Decir, bueno, a ver. Todos quieren tener su octeto. Acá hay 2 electrones, me faltan 6 acá. Acá hay 2 electrones, me faltan 6 acá. Así, este oxígeno está completo, este oxígeno está completo. Acá me falta, pasa algo muy parecido. Porque tenía 2 electrones, me faltan 6. Acá tengo 2 electrones, faltaban 6. Este nitrógeno estaba completo, tiene 2, 4, 6, 8. Este nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8. Este oxígeno tiene sus 8, así que estaría ahí perfecto, todo bonito el octeto. Ahora, ¿de dónde salen esos electrones? Bueno, este oxígeno tiene sus 8, bien, pero el oxígeno originalmente tenía 6. Como estos 6 que están acá alrededor no están compartidos, obligadamente tienen que ser los 6 del oxígeno. Lo mismo con estos de acá. Lo mismo con estos de acá. Lo mismo con estos de acá. Entonces, ¿qué está pasando? Que nos obliga a que estos electrones sí o sí sean del nitrógeno. Estos dos también. Estos dos también. Estos dos también. ¿Y qué pasa? El nitrógeno tenía 5. O sea que solamente uno de estos 4 sería del nitrógeno. Y solamente uno de estos 4 sería del nitrógeno. ¿Tiene sentido esto que estamos viendo acá? Veamos este oxígeno. Debería tener 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué está pasando? Este nitrógeno está como queriendo hacer 2 enlaces covalentes de activo. Este también. Y acá tenemos una especie totalmente extraña en la cual hay un enlace covalente doble, pero este enlace es como simple, un electrón de cada uno, y esto son los 2 del oxígeno. Esto es imposible, porque es una mezcla rara entre covalente simple y covalente aditivo que no está, no se puede ser. En los enlaces covalentes dobles o enlaces covalentes triples, sí o sí, mitad del electrón tiene que ser de un elemento, mitad del electrón del otro elemento. No puede darse esta mezcla extraña que acá. Y por eso sabemos que esta opción no era viable. Hay otra opción que es con calculitos, pero ya hemos descubierto que esta es la opción real. Si la encontramos de una, buenísima. Si la encontramos de segunda, por primerísima otra opción, no pasa nada. Pero llegamos a esta opción y nos damos cuenta que es la correcta. ¿Hay alguna otra opción de hacer esto sin hacer el dibujo? Está raro. Podríamos intentarlo, pero no vamos a llegar a la correcta, vamos a llegar a descartar algunas opciones. Por ejemplo, esto que dice acá octeto expandido, sabemos que por los elementos que hay participando no lo vamos a tener, así que lo podríamos haber sacado. Y solo haciendo este calculito, nos damos cuenta que tiene que haber 16 electrones compartidos, es decir, tiene que haber 16 palitos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perdón, 8. Son 16 electrones, cada palito es un par, y se divide 2 son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 enlaces. Entre esos podemos tener enlaces covalentes dobles, covalentes simples, que puede ser solo simple o simple dativo. ¿Y para qué nos sirve esto? Bien, veamos. La primera opción son 4 enlaces covalentes simples y 2 dobles. Podría haber sido. Después descubrimos que en realidad eran 2 simples, 2 dativos y 2 dobles, pero lo descubrimos con el dibujo. Pero fíjense la opción D y C. 2 covalentes dativos y 4 covalentes simples. Nos faltaban estos dos, así que la C no puede ser. 2 enlaces covalentes dativos, serían este y este, y 4 covalentes dobles. 1, 2, 3, nos falta otro acá, así que tampoco puede ser. Simplemente viendo la cantidad de electrones compartidos, 16, dividido 2, tenemos la cantidad de palitos, entre comillas, de enlaces que deberíamos tener, y con eso comparativamente ya podríamos haber descartado estas dos opciones. La B se descartaba sola por octeto expandido, pero igual hubiésemos quedado un poquito trabados respecto de esto. ¿Eran 4 enlaces covalentes simples y 2 dobles? ¿O 2, 2 y 2? Recién haciendo el dibujo y analizando bien los electrones,
nos dimos cuenta que dos de esos covalentes eran realmente dativos para que tenga sentido el dibujo y la distribución. Bien, dado un elemento cuyo número másico es 80, sabiendo que su ion tiene carga -1 y la configuración electrónica de ese ion sería, nos da completa, determina el número de neutrones que posee el núcleo. Bien, por un lado nos da el número másico. Nosotros sabemos que este número másico, en este caso es 80, va a ser la cantidad de neutrones que haya en el núcleo más la cantidad de protones. Es decir que, si nosotros queremos la cantidad de neutrones, primero tenemos que conocer cuántos protones vamos a tener en el núcleo, y para eso nos bastaría saber cuántos electrones hay, porque en un átomo neutro deberían ser igual cantidad. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a saber cuántos electrones tenemos en el átomo neutro? Bueno, para eso tenemos la configuración electrónica que nos dan acá, pero ojo, porque esta configuración electrónica es del anión, con carga -1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Este -1, que tenemos un electrón de más. Recuerden que los electrones tienen carga negativa, entonces -1 es un electrón de más. Quiere decir que acá en vez de P6 deberíamos tener P5 para conseguir el átomo neutro. Y ahora sí, ¿cuántos electrones tenemos? Tenemos 2 y 2, 4, y 6 son 10, más estos son 12, más 6, 18, 20, 30, 35 electrones tiene el átomo neutro. Como es neutro, también debería tener 35 protones. Y sí, protones tenemos 35. Este 35 pasaría para allá restando. Y tenemos 80 menos 35 que nos va a devolver el número de protones del átomo, del núcleo. Se tiene un elemento con A igual 96 y 54 neutrones. Márquelo, que corresponda a la opción correcta según la cantidad de orbitales vacíos. ¿Sí? Entonces, bien, este A nos estaría indicando el número másico de nuestro elemento. Nosotros sabemos que ese número másico, 96 en nuestro caso, va a ser igual a la suma de neutrones que tengamos en nuestro elemento, que nosotros ya los conocemos porque me lo está dando de dato, más la cantidad de protones que tiene el elemento. Ahora, ¿para qué nos da esto si después nos pide los orbitales vacíos? Nosotros sabemos que esto está en el núcleo. Bueno, en los orbitales están los electrones. ¿Cuántos electrones tengo? No sé, pero sabemos que es un elemento, sabemos que debería ser neutro, y sabemos que por ser neutro la cantidad de electrones y de protones debería ser la misma. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de protones. Este 54 lo pasamos restando y nos queda 96 menos 54, 42. Esa va a ser la cantidad de protones, y como es igual a la cantidad de electrones, esa es la cantidad de electrones que tenemos que ubicar en nuestra configuración electrónica para saber más o menos cuántos orbitales tenemos vacíos. ¿Sí? Bien, para eso nos vamos a hacer un machetito, SPDF, y vamos a ir completando hasta llegar a 42 electrones. Entonces, arrancamos por el 1s, ponemos 2 electrones, ya tenemos 2, 2s, ya tenemos 4 electrones, lo voy a ir anotando para no olvidarme. Después vamos al 2p y al 3s. Acá puedo meter hasta 6 electrones, ya tendría, con 4 tendría 10, 2 más tendría 12, después 3p, 4s, acá tengo 6 electrones más, ¿sí? Con estos 12 ya son 18, 2 acá, ya son 20 electrones, ¿sí? Después salto acá, 3d, 4p, 5s, en el 3D me entran hasta 10 electrones. Con estos 20 ya son 30. Lo voy notando para no olvidarme. Me falta para el 42, así que sigo sumando. Acá hay 6 más, ya tengo 36. Acá hay 2 más, ya tengo 38 en total, me falta poquito.
Así que capaz que con un poquitito más ya llegamos. ¿Sí? Voy a correr esto un poquito del medio. Más allá. Eso. Perfecto. Entonces, después del 5S viene el 4D. Ya casi ya podemos completar. ¿Por qué? Porque tengo 38, para 42 me faltan solamente 4. Entonces los pongo acá. Y con eso ya sabemos en qué termina nuestra configuración electrónica. Esto es lo que necesitamos nosotros. Ahora, ¿hace falta que ocupe todo este espacio y tiempo en hacer todos estos numeritos? Bueno, hay una opción un poquito más sencilla y rápida, que es simplemente utilizando esto. ¿Sí? Nosotros queremos llegar a 42 electrones. Bueno, acá hay 2. Y 2 son 4. Y 6, 10. Y 2, 12. 6, 18. Sigo el caminito. 18. Y 2, 20. Y 10, 30. 36, 38. Ahí me detengo porque me falta poquito para 42. De 38 a 42 me faltaban 4. Entonces esos 4 simplemente los pongo acá, que ya estoy llegando. Y pongo 4 de 4. De igual forma, teniendo en cuenta que todos los S suman 2, todos los P suman C, y todos los D máximo suman 10, y esto sumarían 14 en todo caso, fíjense cómo sin hacer toda esta configuración electrónica de una manera muy rápida, ya tenemos esto que es lo que nosotros necesitamos para ver el tema de los orbitales. ¿Sí? Este 4 me indica que los últimos electrones indicaron entrar en un orbital del nivel 4. Y ese subnivel, ¿sí?, en el cual está el orbital al cual han entrado los electrones, es un subnivel tipo D. En los subniveles tipo D entran hasta 10 electrones. Y esos 10 electrones están divididos en orbitales, en los cuales en cada uno entran 2 electrones. 10 dividido 2, 5. Entonces el subnivel tipo D tiene 5 cajitas, 5 orbitales. De vuelta, ¿por qué son 5? Bueno, porque en cada orbital entran 2 electrones, uno para arriba y uno para abajo. 2 por 5, 10. Y ese es el máximo número de electrones que entra en un subnivel tipo D. ¿Sí? Bien, esto es 4D. Ahora, esos 4 electrones, recuerden que no puedo poner todos así. ¿Sí? No puedo llenar un orbital hasta que haya un electrón en cada orbital, por regla de Hahn. Tampoco puedo poner 2 para arriba, por ejemplo, por Pauli. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner uno acá, el otro acá, el tercero acá, el cuarto acá, y ya completé los 4 electrones que tenía que poner acá. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuántos orbitales tengo vacío? Bueno, fíjense que en esto, que es el final de mi configuración electrónica, me quedaron 4 electrones, 4 orbitales desapareados, porque tiene un solo electrón, y solamente el último orbital está vacío. Entonces tengo un solo orbital vacío. Y con eso completamos el ejercicio. Determinar la presión generada por 34 gramos de nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno es nitrógeno molecular, que es N2, es decir, es diatómica la molécula, cuando se encuentra contenido en un recipiente de 6 litros a 25 grados. Bien, sabemos que es un gas, así que para calcular su presión necesitamos la ecuación de gases ideales. ¿Sí? Presión multiplicado por volumen es igual al número de moles por R, que es la constante de gases, por temperatura. Por supuesto, queremos despejar la presión, así que este volumen se va para allá. De ahí nos damos cuenta de pequeños detalles. Detalle número 1, la presión. ¿En qué unidad la queremos? Atmósfera, así que genial porque es la unidad que manejamos siempre y es la unidad que va a aparecer cuando utilicemos R. ¿Número de moles? ¿Lo tenemos? No, pero podemos encontrarlo a partir de esta información. ¿Por qué? Porque sabiendo que tenemos 34 gramos de nitrógeno molecular y viendo cómo es la molécula, podemos encontrar su masa molecular, su masa molar. Un nitrógeno, según la tabla, pesa 14, dos nitrógenos pesarían 28 gramos por mol. Entonces, con esta información podemos encontrar ese número de moles, ¿sí? Ya tenemos un dato más. Temperatura, la queremos en grados Kelvin, la tenemos en grados centígrados, pero sabemos que es algo tan sencillo como sumarle 273. 25 más 273
nos da un total de, esta temperatura convertida, de 298 Kelvin. Y luego tenemos el volumen, que lo queremos en litro, y lo tenemos en litro, así que excelente. Bien, ahora hay que tomar una pequeña decisión. ¿Cuál es? Bueno, es sobre el número de moles. Una opción sería calcular el número de moles aparte con esta información. Pueden usar regla de 3, pueden usar factor unitario, lo que más les guste, ¿sí? O la ecuación. Recuerden que si usamos la ecuación, el número de moles es igual a la masa que estemos utilizando sobre la masa molar de la especie. Sería 34 dividido 28. Básicamente obtenemos el número de moles, ¿sí? O por regla de 3. Si un mol son 28 gramos, 34 gramos, X, ¿sí? Y encontramos el número de moles. Ya sea que lo hagamos así o que lo hagamos así, vamos a terminar haciendo 34 dividido 28 y vamos a encontrar que el número de moles es 1,214 moles. Ya está, ya lo tenemos, lo vamos a poner acá y lo vamos a utilizar. ¿Cuál hubiese sido la otra forma? Bueno, justamente, sabiendo que un número de moles es masa sobre masa molar, podría haber hecho yo el reemplazo en la ecuación acá de esa n. Es decir, bueno, en vez de n, que es el número de moles, voy a poner masa sobre masa molar y me queda una ecuación en la cual puedo poner directamente la masa, 34 gramos, R, 0,082, temperatura en Kelvin, masa molar en gramos mol, que es 28, volumen, que es 6 litros, y de un solo tirón calculamos la presión. ¿Sí? También es una opción muy viable para quien la quiera tomar. Vamos a calcular esa presión. Número de moles, 1,214 moles. R, no voy a poner las unidades porque ya las conocemos, sabemos que son atmósfera por litro sobre Kelvin mol. Simplemente vamos a poner el 0,082 para tenerlo en mente. Temperatura, volumen. Revisamos las unidades, no se olviden de calcularlo en orden correcto y nos da la presión en atmósferas, que es aproximadamente 4,94 atmósferas. Recuerden que la unidad atmósfera sale del 0,082, que como dijimos es atmósfera por litro sobre Kelvin mol. El mol y el Kelvin y el litro se vienen con esas unidades y solamente quedaría la atmósfera de esto, que es lo que me termina dando las unidades correspondientes al resultado. Calcular cuántos gramos de calcio tienen el triple de átomos que 35 gramos de cloro gaseoso, cloro 2. Bien, primero que nada, ¿qué tipo de relación podríamos encontrar con los átomos, los gramos que tenemos acá? Y de forma directa ninguna, porque los átomos medirlos en gramos sería demasiado pequeño. Pero sí, de alguna forma, estos gramos de cloro podrían transformarlos en moles de cloro. Los moles de cloro podrían transformarlos en átomos de cloro, o en moléculas, y después átomos. Y después, sabiendo cuántos átomos de cloro hay en esos 85 gramos, podría decir, che, los de calcio tengo que ver que sean el triple, ¿sí? Y una vez que tengan los átomos de calcio, puedo pasarlos a moléculas de calcio, que el átomo de calcio y la molécula de calcio son iguales porque es un metal. Y luego esas moléculas de calcio las paso a moles de calcio y luego a gramos de calcio, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Veamos. Esos 35 gramos entonces, lo quiero pasar a moles. ¿Cómo lo hago? Bueno, con la masa molar justamente del cloro. ¿Cuánto pesa un mol de cloro? Fíjense que el cloro solito pesa 35,5, pero la molécula de cloro son 2. 35,5 por 2 es 71 gramos mol. ¿Sí? Entonces, la masa molar del cloro 2 es 71 gramos por mol. Podemos hacer una regla de 3 y pasar entonces esto a moles. Si 71 gramos son un mol, 35x. ¿Sí? O podemos ir armando una reglita de 3 y vamos a ver cómo de un solo tirón llegamos al resultado, por lo menos de los átomos. Queremos eliminar el gramo y que me quede el mol. Así que esta relación, 71 va con el gramo y el 1 va con el mol. Ahora, ya lo tengo en moles. Cuando lo tuviese en moles, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pasar de moles a moléculas. ¿Por qué?
Y porque esto que estoy sacando acá son moles de cloro, pero de cloro 2, cloro molecular. Ahora, como son moles de cloro, estoy hablando de moléculas de cloro. ¿Cómo paso de mol a moléculas? Bueno, quiero que el mol de cloro desaparezca y me queden en moléculas. Moléculas de cloro 2. ¿Cómo hago eso? Bueno, con el número de Avogadro. Un mol de lo que sea son 6,02 o 6,022 por 10 a la 23, lo que sea. En este caso, si son moles de cloro 2, estamos hablando de 6,022 por 10 a la 23 moles de moléculas de cloro. Entonces, un mol, 6,022 por 10 a la 23, también lo podría haber hecho con regla de 3. Si ya calculé con mi regla de 3 cuántos moles tengo de cloro 2, un mol 6,022 por 10 a la 23, X moles, X moléculas. ¿Sí? Y convierto este número en moléculas. Ahora, ¿qué me falta? Tengo que llegar a átomos de cloro. ¿Y cómo sé la relación entre la molécula de cloro y los átomos que hay adentro? Bueno, eso lo hago viendo, ¿sí? Acá la formulita. Yo veo que en cada molécula de cloro 2, cloro molecular, puedo encontrarme con 2 átomos de cloro. Entonces, esa es la última relación para pasar de molécula a átomo. Una molécula, 2 átomos. X moléculas, X átomos. Entonces, la molécula de cloro, yo quiero que se me cancele o que se me simplifique y que me queden los átomos de cloro. De cloro. En una molécula de cloro 2 hay 2 átomos de cloro. Y acá tengo ya la cuenta lista para calcular cuántos átomos de cloro. Fíjense que los gramos se fueron, los moles de cloro 2 se fueron con los moles de cloro 2, la molécula con la molécula y ya tengo átomos de cloro. Esto me va a dar un total, pueden cambiar un poco los decimales, recuerden ese detalle, 5,95 por 10 a la 23 átomos de cloro. Ahora, me dijeron que de calcio, ¿sí? Necesito tener el triple. Entonces, a este valor tengo que multiplicar por 3. Esto, multiplicado por 3, me da 1,78 por 10 a la 24 átomos de calcio. Ahora tengo los átomos de calcio. ¿Qué hago con los átomos de calcio? O tengo que hacer el camino inverso. Los átomos los tengo que convertir en moléculas. Las moléculas en moles y los moles en gramos. Tengo que seguir ese caminito. Ahora, ¿hace falta que convierta los átomos de calcio en moléculas de calcio? Bueno, particularmente para el calcio no hace falta. ¿Por qué? Porque este es el átomo de calcio, tenés la molécula de calcio. O sea, es como lo mismo, porque es un metal. Entonces, en vez de hablar de átomos de calcio, puedo hablar de moléculas de calcio. Y ya me saco, o simplemente calcios, y ya me saco eso de encima. ¿Sí? No voy a hacer diferencia entre átomo y molécula. Ahora, dijimos que de átomo era molécula, y de molécula tengo que pasar a moles. Entonces ahora tengo que venirme acá, a ese pasaje, de molécula a moles. Entonces, si estas son moléculas de calcio, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por un factor unitario, o hacer una lista de 3, entre la molécula y el mol. Yo sé que en un mol de lo que sea hay 6,022 por 10 a la 23 de lo que sea. ¿Sí? Entonces, de moléculas, dicen chau, me quedan moles. Pero yo no quería moles, yo quiero gramos. Bueno, vamos a ver cuánto es la masa molar del calcio. Y recordemos que el calcio pesa 40 gramos por mol. Entonces, si yo quiero eliminar el mol y que me queden gramos, el siguiente factor unitario, el mol, tiene que ir acá abajo
Y acá arriba los gramos. 40 gramos son 1 mol de calcio. Y hacemos ese cálculo. 1,78 por 10 a la 24 por 1 por 40 dividido 6,022 exponente por 10 a la 23. ¿Sí? Y ese 1 casi que no cuenta. Si hacemos este último calculito, nos va a dar muy cerquita de 118,48 gramos. ¿De qué? De calcio. Y estos gramos de calcio representarían una cantidad de átomos que es el triple de átomos presentes en esos 85 gramos de cloro gaseoso. El análisis de un compuesto dio la siguiente composición porcentual: 26,56% de potasio, 35,36% de cromo y el resto oxígeno. Calcule su fórmula mínima. Bien, acá vamos a usar la regla práctica que nos sirve para calcular la fórmula mínima de lo que sea, ¿sí? ¿Qué es? Primero que nada, armar una especie de cuadrito con los elementos que tenemos presentes. Potasio, en este caso, cromo y oxígeno. En la primera columnita vamos a poner los porcentajes que tenemos de cada uno de ellos. Perdón, puse P para el potasio, P es para el fósforo. Espero que alguien me haya retado por ahí. Potasio, ahora sí, potasio, cromo y oxígeno. Y el resto oxígeno. Ajá, ¿cuánto? Bueno, acá no lo dice claramente, pero recuerden que si yo sumo todos los porcentajes presentes en una especie, el resultado tiene que ser del 100%. Entonces ustedes hacen 100 menos 26,57 menos 35,36 para descubrir que el porcentaje de oxígeno, que no me lo dijeron, es 38,07. Y lo tenemos. Esa es la primera columnita, los porcentajes. Segunda columnita, pongamos lo que sería la masa molar, o la masa atómica en realidad, de cada uno de estos elementos. Vamos a la tabla periódica o vamos por ahí a alguna tablita que haya en el examen o en el modelo, según lo que estemos resolviendo, y vamos a descubrir que el potasio pesa 39 gramos por mol, el cromo aproximadamente 52 gramos por mol y el oxígeno 16 gramos por mol. Fíjense que estamos todos hablando de los átomos, siempre atómicos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir el porcentaje dividido la masa molecular, o masa atómica en este caso, la masa molar, perdón. Y eso vamos a encontrar un pequeño resultado. Este nos da 0,68, este nos da 0,68 y este nos da 2,37. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es de estos valores que acabamos de obtener, elegir el más chiquitito. Y me van a decir, ah, pero hay dos que son iguales. Sí, bueno, no importa, son los dos iguales y justo es el más chiquito porque este es más grande. Entonces, ¿cuál es el valor más chiquito de los tres? 0,68. ¿Sí? Ese es el valor más chiquito. Una vez que lo hemos seleccionado, no importa si es este o este, ¿sí? Recordemos que nuestro valor seleccionado es 0,68. Lo que vamos a hacer es dividir cada uno de ellos por 0,68. Entonces vamos a hacer 0,68 dividido 0,68. Lo mismo con el siguiente, lo mismo con el siguiente. Y vamos a obtener otro resultado. En este caso, por supuesto, me va a dar 1, en este me va a dar 1, y en este me va a dar 3,5. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa este 1 y este 3,5? Esa es la proporción en la cual se encuentran estos elementos, ¿sí?, en mi fórmula química. Ahora, ¿qué sucede acá? Yo podría poner potasio 1, cromo 1, oxígeno 3,5, pero yo no puedo cortar átomos de oxígeno a la mitad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta fórmula, que no puede existir porque no puedo tener átomos a la mitad, tengo que multiplicarla a todos los elementos por algún valor que haga que me queden todos los números enteros. ¿Sí? Entonces, en vez de multiplicarlo con la fórmula, lo hago directamente con estos valores. Los voy a multiplicar solo porque es necesario, porque tengo un número con coma acá, no lo puedo tener con coma.
Voy a multiplicar para que me queden números enteros. Si lo multiplico por 3 me sigue quedando un número 0,5. Si lo multiplico por 5 me pasa lo mismo. Debo buscar el número más chiquito posible, no voy a empezar multiplicando por 50. ¿Sí? Voy a empezar multiplicando por 2. ¿Sí? Si al multiplicar todos estos valores por 2 ya me quedan todos enteros, listo, ya tengo la fórmula mínima. Veamos. 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. 3,5 por 2, 7. Listo, quedaron todos enteros. Entonces la fórmula mínima es potasio 2, cromo 2, oxígeno 7. Fíjense que esta fórmula está acá en los posibles resultados y no la puedo simplificar porque si la quisiera simplificar me quedaría potasio 1, cromo 1, oxígeno 3,5 y no puedo tener números con coma. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Una pequeña aclaración antes de irnos. Si por 2 no funcionaba, multiplicamos por 3. ¿Sí? Vamos a buscar una cierta cantidad de valores pequeños, pero no vamos a empezar a multiplicar por números muy altos. ¿Cuándo no voy a multiplicar por nada? Bueno, supónganse que acá en vez de 3,5 me hubiese dado 3,01 o me hubiese dado 2,98. Eso lo redondeo a 3 y listo. ¿Sí? O sea, acá les daba, no sé, en vez de 3,5 les daba 3,89. Listo, lo redondean a 4 porque está cerquita. ¿Sí? Pero el 3,5, un 3,3, un 3,25 incluso, requiere que lo multiplique por un valor 2, 3, 4 para llegar al siguiente número entero viable. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto hemos completado el ejercicio, espero se haya comprendido la idea. Y recuerden que para llegar a la fórmula mínima, esto es un proceso bastante sencillo, bastante mecánico, y nos permite llegar a los valores correctos de fórmula mínima. Mucha suerte. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación, así que muchísimas gracias por su atención y espero sinceramente que les haya servido, hayan completado con esos ejercicios y por sobre todo haber visto distintos mecanismos de resolución, que es algo que siempre viene bien. Abrazo grande y hasta la próxima.